Buenos días amigos y amigas, sean bienvenidos a nuestro nuevo webinar número 4. Mi nombre es Luis Salazar, yo soy especialista en educación de UNESCO Perú y también delegado de UNESCO en Arequipa. El día de hoy el tema que nos convoca tiene una relevancia crucial para enfrentar la crisis que esta pandemia nos ha planteado. Es el tema de cómo podemos trabajar con nuestros estudiantes y con nosotros mismos también el tema de la ciudadanía y cómo podemos protegernos frente a los riesgos que podamos tener también en esta pandemia. Es una situación difícil, toda la estamos viviendo, creo que sería redundante decirles cuán difícil es este momento. Los docentes estamos enfrentados ahora a una situación inédita y hemos roto nuestra rutina, se han cerrado las escuelas y tenemos que enseñar en condiciones que nunca antes hemos enfrentado. Con el propósito de darles algunas ideas de cómo enfrentar estos desafíos que nos plantea la pandemia, tenemos dos especialistas en educación, una de ellas la profesora Yolanda Rojo. Ella, como dije, es especialista en educación, tema de interculturalidad. Ella es coordinadora del programa de formación de directivos y docentes del programa Horizontes, que junto con UNESCO y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya venimos implementando en 4 regiones del país. Nuestro otro invitado es el profesor César Gálvez Alarcón. Él también es especialista en educación, trabaja en la ONG Tarea y es coordinador del programa Horizontes en la región de Ayacucho. Entonces, Yolanda, queremos darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Lucho, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Yolanda, me imagino que también como todos nosotros estás confinada y da bastante, digamos, tiempo para reflexionar, para pensar nuestro rol como docentes. Y quería preguntarte, ¿de qué manera ves tú que los profesores pueden aprender, pueden sacar lecciones de esta experiencia, tanto para su vida cotidiana como para también lo que es su rol como ciudadanos, como todos los que estamos viviendo esta pandemia? ¿Afecta su vida cotidiana y cómo lo hace y qué podemos aprender para ser mejores ciudadanos? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas y todos nuestras colegas que nos están escuchando esta mañana. Esta situación, como tú bien dices, que estamos viviendo es una situación inédita para lo cual ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, nadie en el país estaba preparado y creo que en el mundo tampoco. Una primera reflexión que me gustaría hacer es todos los aprendizajes que podemos aprender, podemos tener, podemos reflexionar a partir de nuestra propia vida cotidiana. Esta pandemia sin duda no afecta de igual manera en la vida familiar a los hombres y a las mujeres, ¿no? Una de los primeros aprendizajes sin duda es el reconocimiento y valoración del trabajo que históricamente hemos asumido las mujeres, el cuidado de la vida, ¿no? Aprender a darle valor a aquello que ha estado invisible y que no solamente invisible, sino poco valorado, eh, cocinar, preparar los alimentos, mantener un espacio limpio, cuidar la salud, eh, atender a los niños, a las niñas, a las personas enfermas, cuidar la vida. Es un aprendizaje que esperemos que este tiempo pueda desarrollarse en todos y todas nosotras. Y no solamente es reconocerlo, valorarlo, visibilizarlo, sino también es la importancia de distribuir esas tareas, de que hombres, mujeres, podamos compartir de manera equitativa estas tareas de cuidado de la vida y reconocer que el cuidado de la vida implica un conjunto de conocimientos
que han estado subvalorados y que también han estado invisibilizados. La cocina, no solamente la química de preparar los alimentos, implica el cuidado por los otros, implica una economía, también implica todo un componente nutricional que ha estado básicamente en manos de las mujeres. Esto que vivimos cotidianamente requiere ser reflexionado, requiere que nos hagamos algunas preguntas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿por qué estos conocimientos y estas prácticas han estado invisibilizadas? ¿Qué efecto tiene para la vida de los hombres y de las mujeres en sus familias esta invisibilización? Pero también qué efecto tiene en las sociedades, qué efecto tiene en la construcción del conocimiento, qué efecto tiene en la vida concreta de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestras y nuestras estudiantes. Eso en primer lugar. Lo otro es poder reconocer y acoger nuestros sentimientos. Decía que esto no afecta, que la pandemia no afecta ni el aislamiento social, afecta de igual manera a hombres y mujeres. ¿Cómo se vienen sintiendo nuestros colegas varones, nuestros hijos, nuestros estudiantes, frente a una situación que sin duda nos causa temor? Sin duda es una situación de incertidumbre, sin duda en muchas ocasiones puede angustiarnos. Son emociones y sentimientos que en nuestras sociedades en general no han sido permitidas para los varones. La expresión de estos sentimientos, de estas emociones, de manera que no haga daño a los otros y que no nos haga daño a nosotros mismos, es fundamental. Aprender a expresar estas emociones y a convivir con estas emociones en nuestros hogares. Lo segundo que quería compartir es reconocer la situación de crisis ambiental que vivimos, ¿no? Reconocer que el valor que tiene la vida y el cuidado de la vida tiene que ser la prioridad en la sociedad en la que vivimos, tiene que ser la prioridad en nuestra vida cotidiana, pero también en las políticas públicas, en el actuar ciudadano de las y los ciudadanos en nuestros contextos, en nuestro país. Y entonces es fundamental que reflexionemos si desde nuestras prácticas cotidianas y desde cómo viene funcionando, cómo han venido funcionando nuestras comunidades y el país, el desarrollo ha estado al servicio del cuidado de la vida, de la preservación de la vida de todas y de todos, o ha estado al servicio de la acumulación que en muchos casos y que en gran medida implican depredación, implican contaminación, implican la imposibilidad de una vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, para generaciones futuras. Y aquí es muy importante que podamos reconocer, visibilizar, valorar el aporte del cuidado de la vida, de la Pachamama, de nuestros ecosistemas, de los pueblos originarios, y que podamos visibilizar los conocimientos y las prácticas que ancestralmente han permitido la vida para todos, para todas, y que tenemos que mirar hacia allí y poder recuperarlos, cuestionando las formas de consumo, cuestionando las formas de acceso a recursos, cuestionando la depredación exagerada del planeta en general. Sí, sin duda, Yolanda, son cambios tremendos tanto en nuestra propia práctica diaria, cotidiana, en la casa, como en nuestro sentido de la vida y sobre todo la urgencia de cuidar el planeta. Temas que ya veníamos hablando hace algunos años atrás, pero que no se hacían tan evidentes como el día de hoy, ¿verdad? Eh, Yolanda, en consonancia con lo que estás planteando, de estos cambios radicales en la manera de organizar nuestra propia vida y de mirar el mundo, ¿qué recomendaciones le darías tú a los profesores, a las profesoras, para trabajar, para trabajar su enseñanza en un contexto en el cual nos obliga a tomar distancia de nuestros estudiantes y vigilar tal vez mejor de qué manera podemos plantear nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de
de ayudar a nuestros estudiantes para que también tomen no solo conciencia, sino asuman nuevas prácticas en sus casas y nuevas maneras de relacionarse con los demás y con el mundo. ¿Qué recomendaciones darías tú al respecto, Yolanda? Sin duda, una primera recomendación es escucharnos, acogernos, ser sinceros y sinceras con nosotros mismos respecto a las emociones que venimos sintiendo en este tiempo. Y es fundamental que podamos, de alguna manera, con los medios que tenemos, con las redes, los medios virtuales, ocasionalmente en algún encuentro, cuando salimos a adquirir alimentos, que debe ser de manera muy esporádica, mantener comunicación con nuestras y nuestros colegas, ¿no? Sentir que somos una comunidad, sentir que somos comunidad educativa y que nos mantenemos unidos desde el horizonte de construir una educación para la vida, una educación liberadora, una educación emancipadora de las personas. Y por lo tanto es importante que mantengamos esa comunicación en la medida de lo posible con los medios que tengamos, con nuestras y nuestros colegas, compartir con ellos las experiencias cotidianas que venimos viviendo y dar testimonio de lo que sentimos, ¿no? Y de lo que vivimos y de las incertidumbres que tenemos, ¿no? Lo segundo es estar muy atento, muy atenta, ¿no? Siempre decimos que la práctica pedagógica implica pensamiento y acción. Y las y los docentes tenemos la posibilidad en ese momento, bueno, siempre, pero en ese momento crucial de incertidumbre, de mantenernos muy atentos a las propuestas, a las medidas, a las acciones desde el ministerio, desde diversas instituciones a nivel internacional, pero también desde colectivos, docentes, que activamente han venido en las últimas semanas tratando de construir alternativas para mantenernos en comunicación con nuestros estudiantes, no para desarrollar el currículo como lo habíamos planteado antes del inicio de esta pandemia, sino para desarrollar procesos educativos desde lo que vivimos ahora y desde lo que nos tocará vivir en el mediano tiempo y en el más largo plazo. Entonces, es muy importante que podamos mantener esa comunicación, comunicar estas reflexiones y también, ¿por qué no?, desde las regiones, desde las comunidades en las que nos encontremos, ir pensando propuestas educativas con nuestros estudiantes en este momento. Lo segundo es mantener muy presente que las y los docentes en las escuelas tenemos un rol fundamental para generar factores de protección en nuestras y nuestros estudiantes. Algo que también desde mi experiencia como docentes ha sido fundamental es poder tener un vínculo y una comunicación de persona con mis estudiantes. En alguna ocasión dar testimonio de lo que vivimos, de lo que sentimos, de nuestros temores, pero también de nuestras esperanzas, es fundamental. Genera confianza, ¿no? Esta comunicación afectuosa, pero profundamente respetuosa, es fundamental que nuestras y nuestros estudiantes la sientan, ¿no? En primerísimo lugar, más que pensar en ese momento en cuáles son contenidos que no estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta comunicación a través de los medios con los que dispongamos en la medida de lo posible, porque probablemente no nos podamos comunicar con todos nuestros estudiantes, sea muy difícil en algunos casos, sería fundamental y desde allí, por ejemplo, poder tener a nivel regional, a nivel comunitario, algún vínculo con las radios locales, eventualmente, para que a través de estos medios sin salir de casa podamos tener alguna comunicación breve, cercana con nuestras y nuestros estudiantes en nuestras comunidades y territorios en concretos. Poder mencionar y recordar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, que son personas valiosas, que son sujetos de derechos,
y que un derecho fundamental sin duda es la educación, y que no hay posibilidad de educarse en un contexto de violencia. Lamentablemente, en el periodo que viene durando esta pandemia, ya tenemos 3 feminicidios, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo ha mencionado. Tenemos muchas llamadas, lamentablemente, a la línea 100 para denunciar situaciones de violencia y violaciones, ¿no? Ya tenemos desde las llamadas y desde las denuncias 27 situaciones de violación a niñas y adolescentes, de las 43 que ya hubo registradas. Y entonces es muy importante que las y los docentes puedan mantener muy claro, de manera muy constante con las estudiantes y también con las familias y con las comunidades, la importancia de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? En particular a las niñas y a las mujeres adolescentes, y poder difundir cuáles son en estos momentos tan difíciles los mecanismos de protección, los mecanismos a los que ellos y ellas pudieran acudir ante una situación de violencia, ¿no? Tienen que tener claro y pegado en un lugar muy visible de la casa la posibilidad de comunicarse con la línea 100, la posibilidad de comunicarse con los servicios alternativos de atención urgente, con los equipos interdisciplinarios itinerantes, ¿no? Poder mantener estas vías de comunicación. Lo otro que me parece fundamental es que podamos seguir muy de cerca lo que vienen viviendo nuestros estudiantes desde las especificidades de sus territorios, ¿no? Muchísimas gracias, Yolanda. Para los colegas que recién se están conectando, estamos conversando con Yolanda Rojo, es especialista de educación en temas de interculturalidad, género. Vamos a dar el pase ahora a nuestro colega César Gálvez Alarcón, es especialista educativo de tarea y es coordinador del programa Horizontes en Ayacucho. ¿Cómo estás, César? Allimpun chawkachun wawqipanikuna, allimpun chawkachun amota masikuna kay Ayacucho llaqtamanta hatun marjaynita hamkunapaj apachikichik. Hermanos y hermanas del Perú, muy buenos días. Maestros y maestras, colegas míos, muy buenos días. Reciban un gran abrazo desde nuestra querida tierra de Ayacucho. Bueno, creo que hay problemas con la cámara, pero César, queríamos también conversar contigo, que nos des tus apreciaciones acerca de cómo altera la vida cotidiana esta situación de la pandemia, la vida cotidiana de los profesores ahí en Ayacucho, y también cómo los profesores pueden ir asumiendo roles que tradicionalmente no se dan en la escuela, como lo que nos señalaba nuestra colega Yolanda Rojo hace un momento, roles que tienen que ver con la protección más amplia de los derechos de los niños a través de redes locales, medios de comunicación, lo que ahora implica, como te he dicho hace un rato, un rol distinto, un mayor involucramiento ciudadano de los profesores. ¿Qué opinión tienes tú de esto, César? Bueno, estamos viviendo un momento adverso, nuevo para todos y para todas. Implica primero mirar el ser docente, ¿no? Porque el maestro, o sea, no solo es maestro, sino también es padre de familia. Entonces hay que también ver ese primer componente que es importante. Y ahí hay que, digamos, fortalecer todo lo que decía yo hace un rato, todo el tema de ir trabajando también dentro del hogar, los estereotipos de género, aprovechar los espacios también de la casa para poder, por ejemplo, trabajar todo el componente de fortalecimiento de la identidad cultural. Podemos ir compartiendo cuentos, historietas, leyendas con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? En Ayacucho permanentemente nos estamos reuniendo desde tarea y desde la mesa de concertación, de lucha contra la pobreza,
mesa temática de educación, para poder hacer análisis del contexto de esta situación nueva que es para todos y para todas, ¿no? Ver cómo, digamos, va avanzando el tema del contagio en la región. Ya tenemos 23 contagiados en Ayacucho, pero también ver y analizar un poquito la situación de esta nueva apuesta de educación, que es una apuesta a distancia, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la situación real dentro de la región de Ayacucho, dentro del contexto rural sobre todo, porque concretamente, digamos, en Ayacucho gran parte de las escuelas del país son escuelas rurales. En la región de Ayacucho las escuelas rurales son un 70% de las escuelas que existen, ¿no? Y una de las características que hemos identificado dentro de este contexto es que el 60% de los maestros de las escuelas rurales son maestros contratados. Entonces, estos maestros contratados tienen retos bien grandes, porque estos maestros contratados, a diferencia de los nombrados, nunca han conocido a sus estudiantes. No están en una dinámica recién de conocer a sus estudiantes, y para ello están elaborando, haciendo grupos de WhatsApp, están haciendo directorios, están haciendo grupos de Facebook en coordinación con sus colegas y sus directores, ¿no? O sea, están entrando a una apuesta nueva de los medios virtuales, de los medios digitales, para poder llegar a sus estudiantes y, en primer lugar, conocerlos, ¿no? Y de esa manera empezar a formar estos grupos que se están desarrollándose, ¿no? En el segundo punto que hemos encontrado dentro de este análisis es que hay varias comunidades, ¿no?, rurales, en los cuales los medios como Canal 7 o como Radio Nacional no llegan. Entonces, lo que los maestros están haciendo es buscar estrategias para ver de qué manera sus estudiantes puedan asegurar la llegada de estas sesiones virtuales, ¿no? En algunos casos, en coordinación con los gobiernos locales, están retransmitiéndolos en autoparlantes, ¿no? En otros casos, están coordinando con el gobierno local, con el gobierno regional para poder transmitir, para que puedan llegar esos canales a las comunidades. Y en otros casos también están elaborando fichas, ¿no?, a partir de su cuaderno de trabajo o a partir de la experiencia propia del maestro, para que sus estudiantes puedan seguir la dinámica educativa, ¿no? Entonces, repito, o sea, son retos nuevos que está aflorando toda la experiencia, la expertise pedagógica del maestro. Y lo importante aquí creo que es eso, reconocer el compromiso de los maestros, ¿no? Se hacía en la región todo un proceso de análisis en esta primera semana de la educación a distancia, y hay un 75% de maestros que están comprometidos. Sé que tenemos muchas dificultades en el manejo de herramientas virtuales, pero por encima de eso está, digamos, el compromiso de los maestros para poder trabajar, ¿no?, esta educación a distancia y hacer que nuestros estudiantes puedan recibir la educación, ¿no? Sí, gracias, César. A propósito de lo que está señalando, sin duda, los docentes en el país tenemos una enorme creatividad y estamos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que exista de parte del ministerio. Sin embargo, hay limitaciones también, y al costado de estas limitaciones hay una enorme riqueza que los docentes pueden practicar a partir de utilizar los recursos como esto de los autoparlantes que tú señalas, que en las propias comunidades se organizan y los ponen a disposición de los aprendizajes. En términos del trabajo ya, para decirlo de algún modo, de aula virtual, ¿qué recomendaciones podrías dar tú a los docentes, tanto para la planificación de su enseñanza como para el propio desarrollo de esto?
dado que, como decíamos hace un rato, los docentes no están acostumbrados a trabajar a distancia y su formato de enseñanza es el aula. Entonces, ¿cómo imaginas tú un enriquecimiento de esta práctica? Claro, o sea, aquí hay un gran reto, ¿no? Y creo que ahí ha habido un gran avance en el tema de cómo hacemos para que nuestros estudiantes puedan recibir toda la sesión de la educación a distancia que está planteándose desde el gobierno. Ahí ya comentabas un rato que los maestros han elaborado distintas estrategias, ¿no? Sin embargo, el gran reto que se nos plantea de aquí para adelante es el tema de el acompañamiento docente, o sea, repensar el acompañamiento docente, porque esta es una experiencia nueva y requiere remirar nuestras prácticas y nuestro rol docente, ¿no? Porque una cosa es elaborar una sesión para estar directamente con nuestros estudiantes, para poder interactuar con nuestros estudiantes, y otra cosa es, digamos, elaborar estrategias para poder hacer el acompañamiento en las sesiones a distancia. Un primer punto ahí que quería mencionar es que el maestro tiene que estar pendiente de todos los medios de información por donde se están dando las sesiones virtuales. ¿Okay? Se están dando sesiones virtuales a partir de la televisión, a partir de la radio, también por el internet, pero hay un pequeño detalle. Las sesiones para un mismo grado no son las mismas en la radio, no son las mismas en la televisión o en el internet. Son sesiones distintas, por ejemplo, para el cuarto, para el quinto grado. Entonces el maestro o la maestra tiene que estar, digamos, atenta, digamos, a lo que a la sesión que se desarrolle en la radio, en la televisión o en el internet. Creo que, o sea, sé que, digamos, ese es un reto bastante grande porque implica también bastante el tiempo de los maestros que están en el hogar, pero es importante hacerlo, porque algunos estudiantes escucharán la radio, otros escucharán la televisión, y algunos de repente tienen acceso a internet, van a entrar a internet y van a encontrar sesiones distintas. Entonces ahí el reto que tenemos, repito, es mirar todo y a partir de ahí dosificar mejor nuestras asesorías, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas y actividades debemos de plantear a nuestros estudiantes? Obviamente que estas preguntas y estas actividades tienen que responder al contexto en el cual vivimos, ¿no? Al contexto también cultural, al contexto lingüístico, ¿no? Porque hay varias de las comunidades están recibiendo, digamos, clases en castellano. Entonces el maestro tiene que, digamos, conversar con los estudiantes para poder orientarles en su lengua materna, ¿no? Y también, repito, con preguntas de todo ello. Ahí hay que trabajar fuertemente el componente de ciudadanía, ¿no? Hemos visto en estas últimas semanas que la pandemia ha aumentado y estamos sobre los 10.000, las 10.000 personas contagiadas, y eso que implica, ¿no? Yo creo que hay 3 puntos importantes de ciudadanía que hay que trabajarlo con nuestros estudiantes que están relacionados al tema del contexto, ¿no? El primero es informarse bien para cumplir las normas. Entonces, leer todos los mandatos que nos da el gobierno del distanciamiento social, de lavarse las manos, ¿no? Pero también, digamos, cuáles son mis responsabilidades personales y el cuidado de los otros, ¿no? O sea, ser consciente de que yo soy parte de la comunidad, cómo, digamos, mis responsabilidades también afectan a los otros, ¿no? Si yo incumplo una norma, cómo también esa norma afecta a los otros, ¿no? Y por último, el tercer punto que planteo es el cuidado de todas y de todas, y eso relaciona también el cuidado del país, ¿no? Entonces es momento de poder repensar de que no somos personas que vivimos solos en este momento, sino que somos parte de una comunidad, que es importante cumplir las normas, es importante
desarrollar todo este proceso de ciudadanía, de ser parte de tu comunidad, ¿no? De respetar las normas de tu comunidad, de poder también desarrollar procesos que ayuden a fortalecer a tu comunidad, ¿no? En ese sentido, creo yo que es importante también aprovechar las sesiones para trabajar esos componentes que dijimos hacia arriba, ¿no? Hablamos, por ejemplo, se han desarrollado distintas sesiones, ¿no? Por ejemplo, la sesión de las historietas, ¿no? Que se desarrollaron en la televisión, ¿no? O sea, ¿cómo se hace una historieta? Y cómo, digamos, a partir de una historieta podamos elaborar las orientaciones que nos dice el Estado de lavarse las manos, por ejemplo, ¿no? Los chiquitos en sus casas podrían hacer dialogando esto con sus papás, y ahí, además, digamos, del aprendizaje, también vamos desarrollando la reflexión en la familia de cómo lavarse las manos, ¿no? O en la sesión de tipo de textos también que se ha desarrollado, cómo elaborar una cartilla para poder detener la pandemia. Igual, digamos, ahí el estudiante puede escribir el tema de cumplir la cuarentena, del distanciamiento social, de lavarse las manos, ¿no? De poner el codo para poder estornudar. O sea, son, digamos, herramientas pedagógicas que es importante desarrollarlo, ¿no? O en geografía también podemos trabajar, o sea, dónde se inició la pandemia y por qué zonas ha ido avanzando hasta llegar a nuestro país, hasta llegar a nuestra región. Entonces vamos analizando el contexto geográfico, vamos analizando todos esos componentes, ¿no? Entonces creo yo que es un espacio, es un momento muy importante de mucha riqueza para poder reflexionar con nuestros estudiantes la importancia de trabajar el tema de las capacidades ciudadanas, ¿no? Muchas gracias, César. Sin duda, una enorme oportunidad también se abre, como decíamos al principio. La crisis no solamente es un asunto de sufrimiento, también es un asunto de levantar nuestra creatividad y sacar lo mejor de nuestra imaginación. Nos han enviado nuestros amigos a través de Facebook algunas preguntas para nuestra colega Yolanda. Yolanda, dos preguntas que son importantes, que nos interesan que nos contestes. Nos preguntan, los niños que tienen necesidades educativas especiales, sin duda es un grupo de la población bastante vulnerable. La pregunta es, ¿qué alternativas debemos considerar para un retorno adecuado de este grupo vulnerable a las escuelas? Y la otra pregunta es, ¿por qué razón las niñas y las mujeres también resultan grupos vulnerables, uno de los mayores grupos vulnerables en este aislamiento, en el sentido de que son grupos vulnerables a recibir violencia? Sí, bueno, gracias por las preguntas. No sabemos cuándo podremos regresar a nuestras escuelas aún, ¿verdad? Los niños, las niñas, las y los adolescentes con discapacidad, las personas en general con discapacidad son un grupo especialmente vulnerable, ¿no? Lo primero es que ya desde ahora, ¿no? Es fundamental hablar con ellas y con ellos, ¿no? Esta necesidad de dialogar sobre lo que vivimos y sentimos en este contexto de aislamiento social y de pandemia, es fundamental que pueda ser dialogado con ellos y con ellas. Si pueden comunicarse de manera verbal, escucharlos, acogerlos. Si no lo pueden hacer, tenemos otros medios para comunicarnos con ellos, de igual manera conversarlo, de igual manera explicarlo, de igual manera compartir con ellos los desafíos que cotidianamente vivimos, ¿no? Lo otro es que en esta situación de pandemia hay, bueno, como decía Lucho, creo una visibilización, la oportunidad de visibilizar y de reconocer la importancia de convivir con la diversidad y de reconocer grupos particulares como los niños y las niñas con discapacidad. Creo que para que ellos y ellas cuando retornen a sus centros de estudios
También tienen que tener esto que comentaba César, todos los cuidados de manera personal, es decir, desarrollar desde su propia autonomía el cuidado que tienen que desarrollar para mantenerse sanos, para estar limpios, todos los cuidados de aseo, de higiene, ¿no? Y en un inicio, no solamente sucede con ellos, en realidad sucede con todas las personas con discapacidad, sea cual fuere la edad o la discapacidad que tengan, son personas como nosotros, como nosotras. Y es el servicio educativo que tiene que ofrecer las oportunidades, es decir, tiene que prescindir de cualquier barrera que pueda limitar su educación, su comunicación, su desplazamiento, sus interacciones. Y entonces, para ellos, para ellas, como para cualquier niño, niña o adolescente, es fundamental que las y los docentes nos preparemos para acoger en un primer momento las emociones, las experiencias que hayan vivido en este periodo y tener el ambiente, bueno, está además decirlo, lo más limpio posible, con los recursos necesarios para mantener la salud de todas y de todos, como en cualquier otra escuela, lo vuelvo a repetir. Y dar espacio para los sentires, para compartir los sentires y para aprender desde esta emocionalidad, que es una de las dimensiones fundamentales de la ciudadanía. Hace un momento César hablaba de la importancia de las emociones, yo también hace un momento lo decía. El ejercicio ciudadano y el ser ciudadano implica que desarrollemos esta dimensión socioemocional, que aprendamos a acoger, a nombrar, a expresar sin violencia nuestras distintas emociones, a verbalizarlas, a comunicarlas. Otra dimensión fundamental, sin duda, de la ciudadanía tiene que ver con la dimensión de las interacciones, del cuidado del otro, del cuidado de la otra, que también lo decíamos hace un momento, y que nos llama en este momento más que nunca a una interacción que acoja la diversidad y a interacciones que tengan en alto la solidaridad, el reconocimiento, que somos una comunidad y que somos interdependientes y que mi propio cuidado implica necesariamente el cuidado de los otros. Respecto a las niñas y mujeres, que son un grupo especialmente vulnerable, lamentablemente desde los estudios de género, pero también desde lo que constatamos en nuestra vida cotidiana, en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero también lo que constatamos en las propias escuelas, es que la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres es mucho mayor que por ser mujeres, que a otros, que a los niños y a los adolescentes. Sufren en todo caso otros tipos de violencia. Niñas y mujeres sufren violencia sexual, acoso, de manera desgraciadamente muy alta en nuestro país, en nuestras familias. Y desde los estudios, decía hace un momento, y de lo que vivimos cotidianamente, sabemos que los hogares, que las casas, no son necesariamente como debieran serlo un espacio seguro. Y que la vulneración de los derechos de las mujeres, de sus cuerpos, de su intimidad, de su integridad, de las formas de violencia hacia ellas, se dan al interior de los hogares por personas muy cercanas a ellas y por lo tanto es muy importante empoderarlas, que puedan reconocer que tienen derecho a una vida digna, al buen trato, que tienen derecho a la denuncia, que la denuncia es fundamental, sea quien fuere, sea la persona más cercana a ellas, que vulnere sus derechos. Y también poder trabajar con las familias y las comunidades, la responsabilidad que tenemos las comunidades, que tiene un país, de proteger a todas sus ciudadanos y ciudadanos, y en especial a los niños, niñas, a las niñas y adolescentes de esta situación que lamentablemente es muy recurrente en nuestro país. Muchísimas gracias, Yolanda, por tus respuestas. Tenemos una pregunta más para ti que nos han enviado y es, ¿qué alertas deberíamos considerar los docentes cuando nos comunicamos con nuestros estudiantes? ¿Qué alertas deberíamos identificar para saber que están en situación de violencia? Sea para protegerlos, sea para las denuncias.
Bueno, sin duda, si logramos comunicarnos con ellos, por ejemplo, y sobre todo con ellas, vía telefónica, es muy importante escuchar el tono de voz, ¿no? Las y los docentes desarrollamos en la escuela un conjunto de capacidades para poder estar atentas al lenguaje verbal y al lenguaje no verbal. En esta ocasión probablemente tengamos mayor posibilidad de escucharlos y escucharlas oralmente. Entonces, un llanto repentino, un silencio muy prolongado cuando les preguntamos cómo se sienten, cómo están en sus hogares, es un factor de riesgo que debiéramos de tomar en cuenta y que las y los docentes mismos podríamos alertar a las instituciones, dar la alerta cuando una situación así suceda. Luego también cuando no nos podemos, cuando se rompe la comunicación con una estudiante con la que hemos venido comunicándonos o que ha venido participando del vínculo que hayamos establecido, sea por WhatsApp, sea telefónica, sea por videollamada, en fin, cuando se rompe esa comunicación de manera repentina, cuando ya no la podemos ubicar, cuando no responde al llamado, por ejemplo, a través de del celular, sería también muy importante tener el registro y estar muy atentos y atentas. Luego, si nos comunicamos con quien fuera, los integrantes de la familia con la que esta niña, esta adolescente viva, y no nos permite comunicarnos con ella o corta la comunicación de manera repentina o nos señala que de pronto está llorando demasiado o que busca estar muy aislada o encerrarse, o que se mantiene quizá en una situación de poco cuidado en su higiene, en su persona, también son factores que serían factores de riesgo que tendríamos que estar atentos, atentas las y los docentes a registrar y en la medida que sea necesario reportar, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, Yolanda. También nos han llegado dos preguntas para nuestro colega César. Una de ellas habla de si los estudiantes con los cuales estamos trabajando, los profesores, sobre todo en Ayacucho, se está estableciendo una comunicación en la lengua materna. Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta alude a la necesidad de la formación docente en contextos rurales bilingües. ¿Cuáles serían para ti, César, los temas que deberíamos priorizar en este contexto de la pandemia y considerando que vamos a tener por un buen tiempo las escuelas cerradas? Sí, es importante, creo que las preguntas que plantean, y hay que reconocer de que la región de Ayacucho, un 70% de las escuelas son escuelas EIB, y también en ese mismo marco, la primera política del proyecto educativo regional de Ayacucho es una educación intercultural bilingüe para todos, ¿no? Entonces, ahí es básico, digamos, de que el docente pueda conocer y manejar la lengua de los estudiantes para que los oriente. Sin embargo, también en esa misma línea, desde el gobierno regional, desde las UGELes, es importante que pueda desarrollarse proceso de fortalecimiento en los maestros, en el manejo de la metodología en educación intercultural bilingüe, porque no solamente tiene que ver con el tema del manejo de la lengua, sino tiene que ver con el tema de metodologías más activas, ¿no? Que respondan a la realidad, al contexto cultural y lingüístico de los estudiantes, ¿no? Un punto importante para poder trabajar esto es el tema de los calendarios comunales, porque teniendo en cuenta este componente es importante que los procesos pedagógicos que se desarrollen en la escuela sean procesos pedagógicos que dialoguen con la dinámica cotidiana de los estudiantes, ¿no? Ya sea, digamos, si estamos haciendo
si digamos en la comunidad están en un proceso de cosecha, la dinámica pedagógica tiene que responder también a esa dinámica de la cosecha, ¿no? En esa misma línea, en este proceso que estamos desarrollando ahorita una educación virtual, también orientarla, digamos, los trabajos, las actividades a todo ese conocimiento que tienen nuestros estudiantes de su comunidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero sobre todo, repito, es trabajar desde la UGEL y desde la DREA todo el tema de el manejo de herramientas virtuales. Esa es la dificultad que están teniendo nuestros estudiantes, pero nuestros maestros para poder llegar a los estudiantes, y relacionado a eso, obviamente, también todo el componente del fortalecimiento de el trabajo de la metodología intercultural bilingüe, que es también un derecho de nuestros estudiantes a aprender de su lengua y desde su cultura, ¿no? Muchísimas gracias, César. Sin duda, tanto Yolanda como César nos han puesto en evidencia que son tiempos de cambio, tiempos de imaginación, tiempos de hacer las cosas nuevas. No solamente tiempo de atender una crisis, sino también de construir resiliencia. Y eso creo que es una de las enseñanzas más grandes que podemos sacar de estas dos intervenciones, de César y de Yolanda. Y es que como profesores, como docentes, nuestro trabajo pedagógico, nuestro trabajo de enseñanza, no es solamente el dar instrucción, no es solamente el enseñar contenidos, sino sobre todo construir nueva humanidad. Para UNESCO esto es un tema clave porque nuestra respuesta a la crisis del día de hoy no puede perder de vista el largo plazo, no puede perder de vista lo que queremos construir como mundo. Una crisis no solo, dijimos hace un rato, es sufrimiento, es dolor, es salida inmediata. Una crisis es una construcción de nuevas condiciones, construcción de nuevas personas, construcción de una nueva educación. En esa línea, dos profesores del FAICE en Piura nos han enviado unos videos donde en cortos minutos nos explican, nos cuentan qué están haciendo en estos momentos con sus estudiantes. ¿Podemos ver el video, por favor? Hola, mi nombre es Carmen Araníbar Seminario, docente del área de inglés en la institución educativa San Miguel Arcángel en el distrito de El Faique. Quiero empezar expresando mi alegría porque ayer, lunes 6 de abril, año 2020, empezó el año escolar con clases virtuales. ¿Cómo me reta a mí, como docente, en el acompañamiento de los estudiantes con el soporte académico en estas clases no presenciales? Asumiéndolo con mucho compromiso y responsabilidad. Por ejemplo, convocando a los estudiantes horas previas al inicio de sus clases. Horario 2 de la tarde. ¿Cómo yo mantengo activos a los estudiantes durante esta transmisión del programa Aprendo en Casa? Enviándoles mensajes acerca de la información de los contenidos que se abordan en las clases virtuales. ¿Cómo puedo dar yo una retroalimentación, un monitoreo? Ayer en el programa Aprendo en Casa se dejó una actividad sobre textos, sobre diferentes tipos de textos. Bueno, ello es una oportunidad para que nosotros, los docentes, acompañemos en primera instancia y absolvamos sus dudas que ellos tengan en el proceso de desarrollo de sus actividades. Ayer, afortunadamente, el grado de segundo A, algunos estudiantes lograron hacer la actividad y la evidenciaron compartiendo con el grupo en común que tenemos.
Soy John Cristian Muñoz Navarro, profesor del área de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa San Miguel Arcángel. Hoy día jueves 2 de abril y después de pasar 18 días de cuarentena por la pandemia ocasionada por este virus COVID-19, gracias a Dios estoy con mi familia. Estoy respetando las disposiciones del Ministerio de Salud y del gobierno peruano. Estoy aprovechando esta cuarentena para actualizarme en los cursos virtuales de Pereduca. De la misma manera, dentro del marco del trabajo remoto, elaboré mis documentos pedagógicos, como cartel de matriz de desempeño, nuestro plan anual de trabajo, unidades y sesiones de aprendizaje, las cuales lo voy actualizando de acuerdo a cómo nos van pidiendo o las circunstancias que vivimos lo ameritan. Para el regreso a clases, dentro del marco del enfoque por competencias, estoy planificando un trabajo de investigación, indagación, exposición y debate sobre el COVID-19, referente al origen, síntomas, transmisión, prevención, tratamiento, impacto económico nacional y mundial, social y emocional, cómo afecta el coronavirus a la economía y los mercados, la tasa de mortalidad, por qué las personas más vulnerables son los adultos mayores y con sistema inmunológico bajo. Y por último, los alumnos elaborarán normas de convivencia y trípticos informativos que los impartirán en la escuela y en su comunidad. Estoy preparándome y actualizándome para realizar el programa de las clases virtuales Aprendo en Clase. Y espero que nuestros especialistas del Minedo nos enseñen cómo trabajar y contribuir a este trabajo de clases virtuales con nuestros alumnos, consciente de nuestra realidad rural, ya que nuestros alumnos no cuentan con una computadora, y mucho menos con Internet. Espero que nosotros como docentes poder contribuir a impartir este nuevo reto, citando al filósofo y matemático Arquímedes: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Estoy muy seguro que si nosotros nos dan ese punto de apoyo, sacaremos adelante este nuevo reto educativo. Precisamente se trata de darle a todos los docentes del país estos puntos de apoyo para que puedan ellos mover cosas que tal vez antes no nos imaginábamos que eran posibles hacer. Hemos concluido nuestro webinar número 4. Le pedimos también a los profesores de otras regiones, de otros lugares del país, que nos envíen sus videos contándonos también su experiencia. Bueno, me despido. Hasta la próxima oportunidad, en webinar número 5, que en momento oportuno anunciaremos su emisión. Muchísimas gracias y todos tengan buenos días. Ya acabamos. ¿No me has escuchado? Hola.